Hola, buenas noches. Ahora vamos a empezar los diálogos de gobierno abierto con Daniel Ledo, que es de México y trabaja con gobierno abierto allá. Para empezar, Daniel, a nosotros gustaría agradecer su presencia. Estamos muy contentas de conocer un poquito de México y queremos hacer unas preguntas para empezar el diálogo de hoy. Me parece Ah, perfecto. Le agradezco yo, Vanessa. Gracias, Apertura. Gracias por permitir que, bueno, compartir estas experiencias prácticas y algunas cuestiones de gobierno abierto. Y estoy dispuesto para empezar las preguntas. Muy bien. Daniel, ¿puedes contar a nosotros cómo te ve como persona en el gobierno abierto? ¿Con qué trabajas? ¿Se puede presentar y hacer la relación con el tema, por favor? Muy bien. Soy Daniel Ledo de los Santos. Tengo 26 años. Estudié la licenciatura de Administración Pública y Ciencias Políticas aquí por la Universidad Estatal aquí en Puebla. Y también estudio la licenciatura en Gestión Pública por la Universidad de Estancia de México. ¿Cómo me involucré con gobierno abierto? Es un tema fascinante para mí desde 2012, que empiezo a ver todas estas noticias, todas estas prácticas que apenas estaban gestando a partir de la creación de la OGP. Entonces empiezo a tener esa relación, pero no es hasta el 2015 2014-2015, que en un anteproyecto de Tesina empiezo a interesarme por este tema y creo que fue una oportunidad que ya llevo 5 años con este tema, o sea, desarrollándolo, investigando y que, tuve un anteproyecto de tesis en el cual hacía un estudio y algunas investigaciones relacionadas con la implementación de modelos, bueno, en este caso de modelo de gobierno abierto en gobiernos locales, gobiernos municipales. Y creo que, bueno, esa es la historia muy, muy breve de cómo me he ido involucrando. Desde 2016 pertenezco a la red académica de gobierno abierto que lidera la doctora Esther Kaufman de Argentina y que constantemente hace un año, 2018, me integro a la red mexicana de gobierno abierto como miembro fundador y que hemos ido trabajando un poco despacio por algunas cuestiones políticas, algunas cuestiones sociales, pero creo que, bueno, eso es en temas, en un panorama general, todo lo que he colaborado. También he colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo, algunos concursos, etcétera. También con el Consejo Latinoamericano de Educación y Desarrollo. He participado en unos webinars, etcétera. O sea, son muchas cuestiones que las he expresado, pero creo que si es por falta de tiempo, creo que es, cómo me he involucrado con el tema. Daniel, ¿puedes decirnos la comprensión que tienes sobre gobierno abierto? ¿Cómo lo define? Bien, sí, mira, yo tengo dos perspectivas, desde un modelo de gobernanza en el cual los ciudadanos son parte fundamental, son parte de esa estrategia en los cuales participa gobierno, sociedad, sector privado y la academia. Hay muchos autores que lo ponen con tres, yo lo pongo con cuatro, porque la academia es un sector importante en cuestión de gobierno abierto y en el diseño de políticas en materia de gobierno abierto, pero es un modelo de gobernanza en el cual se deben de centrar las decisiones públicas o de la agenda pública en el ciudadano. Es fundamental para que se empiece a gestar todos los pilares de gobierno abierto, la transparencia, la colaboración y la participación. Sin embargo, creo que depende de las características de cada parte, o sea, de cada parte de un estado, de un municipio, de un país, en los cuales podamos interpretar lo que es gobierno abierto y como una tendencia gubernamental. Es decir, es algo que tenía que llegar por parte de la agenda pública en el sentido de que en un momento se tenía que abrir el gobierno, ¿no? A lo mejor muchos autores mencionan que empieza desde los 70 con Harold Laswell, el padre de las políticas públicas, pero o sea, realmente empieza técnicamente a partir de la década de la primera década
de los 2000, en la cual el gobierno abierto empieza a gestar y creo que se formaliza hasta 2011 con la creación de la OGP, o la Alianza para el Gobierno Abierto. Y, bueno, esa es una tendencia que tenía que llegar, o sea, de espacios de toma de decisiones, tenía que llegar en el sentido de que vamos teniendo eh, algunos temas que se tienen bueno, tener una política de apertura, como el acceso a la información pública, como la transparencia, como cuestiones tan básicas como datos personales, y que siempre habían estado cerrados en la mayor parte de los países, en este caso de América Latina, que es donde he tenido la mayor parte de estudio. Y creo que así lo puedo definir como un conjunto de estrategias en las cuales se involucran los ciudadanos, gobierno y sector privado y academia. Y todo esto para combatir la corrupción, para empoderar a la ciudadanía, para abrir esos espacios de toma de decisiones en los cuales el ciudadano debe de ser el que sea el detonante o que sea el catalizador de decisiones, no solamente de gobernantes ni de gobernados, sino de un conjunto, de un ecosistema en los cuales los ciudadanos, no que, bueno, que estén en jerarquía, en este caso horizontal, en los cuales ciudadanos, gobierno, sector privado y academia estén en conjunción. Y la última pregunta que te hago es, si todos los países o todas las ciudades tienen un gobierno abierto, ¿qué sociedad tenemos? Una idea de utopía. Bien, una sociedad empoderada, sin duda alguna, pero, bueno, sí, lo dices muy bien, de una forma utópica. Creo que podríamos decir que una ciudad informada es una ciudad que toma decisiones, una sociedad informada o que es la que se interesa en las decisiones públicas, porque al fin de cuentas, las decisiones que tomen los gobernantes van a recaer directamente en la forma y en la calidad de vida de las personas. Creo que es una visión futurista que imagínate que todos los países, junto con sus respectivas subdivisiones, entidades o provincias y gobiernos locales, tuvieran ese modelo de gobernanza. Creo que sería algo muy perfecto, en el cual podríamos tomar decisiones en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito local, donde nosotros todas esas decisiones que nosotros tomemos, porque el gobierno abierto requiere no solamente la apertura, sino esa intromisión válida de los ciudadanos a las oficinas públicas, a la toma de decisiones, a esos canales que están por desarrollar o que son detonantes en el sentido de la cuestión pública. Pero sí, o sea, es algo que lo veo muy lejano por las características de cada país, ¿no? O sea, podemos hablar de Noruega, de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca, de Australia, que son países muy avanzados en el tema, pero también podemos hablar de Centroamérica, de México, de algunos países de Latinoamérica, de África, de algunos países de la África subsahariana. Entonces, creo que ahí es una cuestión de adaptar algunos sistemas y que no sea solamente perfecto, bueno, sea un sistema perfecto. O sea, no todos los indicadores deben estar, no todos los indicadores deben de medir por igual a los países. Creo que sería un error, sino que cada país y cada provincia, cada estado y cada municipio y cada gobierno local debe adaptarse a las medidas de gobierno abierto, en el sentido de que pues no podemos medir con el mismo indicador a un país como Dinamarca, a un país como, por ejemplo, en este caso El Salvador, Honduras, hasta México. Digo, no solamente depende del territorio, de la población o del Producto Interno Bruto, sino en cuestiones es más, hasta de cuestiones culturales en cada país. Creo que sería muy complicado, y creo que lo mejor o lo ideal, en este caso hablo desde la perspectiva personal, sería que cada país se tiene que adaptar al modelo de gobernanza, en este caso de gobierno abierto, que más le convenga, ¿sí? Porque sería un grave error que pudiesen adoptar las mismas medidas de Noruega aquí en América Latina, cuando las cuestiones
socioculturales son muy, muy, muy diferentes. Mucho de esta visión. Eh, yo dije en el comienzo que es una utopía, pero la que queremos alcanzar, ¿no? Por esto Perfecto. trabajamos. Sí, así es. Bien. Bueno, entonces, Daniel, ¿se puede empezar a hablar un poco sobre el tema, sobre cómo anda el gobierno abierto en los municipios de México, por favor? Y ¿Te después parece? empecemos con las preguntas. Muy bien, Vanessa. Bueno, creo que América Latina, voy a empezar desde un aspecto muy general. América Latina tiene una división, bueno, yo lo digo, perfecta en cuestión de que, por ejemplo, en algunos países son intendencias, en algunos países son entidades federativas, como es el caso de países federalistas como Brasil, como México, Argentina. También se suma a este grupo, en los cuales estas divisiones hacen algo tan perfecto como los municipios o los gobiernos locales, que voy a manejar el término gobiernos locales como municipios o como cantones, por ejemplo en Ecuador. ¿Sí me ven todavía? Sí, sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, Ah, bueno. te veo. Bueno, entonces empiezo a hablar desde la cuestión del gobierno municipal. Aquí en México, pues son 32 entidades federativas, en los cuales hay más de 2.550 municipios y alcaldías, que alcaldías solamente existen en la Ciudad de México, que es la capital del país, en las cuales creo que el problema no es el número excesivo de municipios, porque creo que entre mayor municipios, creo que deberían de existir mayores oportunidades, sino el problema o el gran problema que tenemos aquí en México es la disparidad de unos municipios y otros. Hay municipios que son ciudades en realidad, pero son, bueno, no dejan de ser, de tener esa forma jurídica, en las cuales hay más de 3, 4 millones de habitantes en municipios. Y también tenemos en entidades federativas, municipios de 500 habitantes. Esa es la disparidad, ¿no? Que encontramos y todo esto se basa en cuestiones económicas, en cuestiones de servicios públicos, de bienes públicos, en cuestiones de gestión pública y de toma de decisiones dentro de estos, en este caso de estos ayuntamientos, bueno, de estos municipios, que es un grave problema que tenemos en México. Bien, cuando hablamos de estos municipios también, bueno, tenemos temas transversales como equidad de género, como, no sé, derechos humanos y también, pues, por supuesto, el gobierno abierto. Esta brecha se hace mayor cuando comparamos los indicadores de un municipio moderno que tiene instalaciones, que tiene modelos implementados desde ya hace mucho tiempo, bueno, cuando hay una comparación con municipios rurales, municipios indígenas, y no porque sean indígenas no deben de adaptarse en el sistema que más les convenga o el modelo que más le convenga, pero que sea también con una política de apertura. Creo que ese es un problema que tenemos. Y pues si recordamos, pues el gobierno abierto también tiene un pilar fundamental que es la tecnología. Aquí hay en México, yo creo que en parte de Latinoamérica, bastantes zonas y bastantes lugares que todavía ni siquiera tienen acceso a Internet. O sea, eh, es lamentable en el sentido de que el aspecto gubernamental en la innovación pública creo que no es, pues no es comparable, ¿no? Unos municipios que están totalmente modernizados, que están a la vanguardia en cuestión de la innovación pública, y hay municipios que no tienen ni lo más elemental. Creo que es un grave problema que tenemos aquí en México, y les comento, no es por la cuestión de el excesivo número de municipios, o sea, porque somos un excesivo número de habitantes también, ¿no? Pero creo que ahí es, pues como lo decía, en un aspecto general con los países, no se puede medir un país desarrollado con un país que está en vías de desarrollo, que es un país pobre. Pasa exactamente lo mismo en México, que en México tenemos dos caras de la moneda, la modernidad y la pobreza extrema. Creo que esa es una cuestión que debemos de tener en cuenta. También, bueno, en este caso México, y no hago exclusión a eso, México también ha hecho grandes esfuerzos en cuestión de gobierno abierto,
es país miembro fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto, pero a lo mejor, posiblemente los retos que tiene México en cuestión de gobierno abierto sea una inclusión municipalista, es decir, que tome en cuenta todos los municipios, porque por lo general las rutas, por ejemplo, de acción son dirigidas para municipios muy grandes o para municipios muy avanzados en cuestión de la economía, en cuestión de innovación, en cuestión bueno, relacionada con la modernidad. Creo que México debe de ir para allá, o sea, tener una ruta y tener un plan diseñado para esos municipios que carecen de lo más elemental y que también deben de ser incluidos en un modelo de gobernanza. Lo veo la semana pasada, la integración del cuarto plan de gobierno abierto, pues las sedes fueron capitales de las entidades. O sea, ¿qué oportunidades tienen esos municipios rurales en llegar a esos espacios? Creo que también es un tema. Se agradece también que México, y en este caso la cuestión de la legislación, haya tenido en cuenta, por ejemplo, un sistema nacional anticorrupción, la Ley General de Archivos, el primero, segundo y tercer plan de acción de gobierno abierto, son parte de los esfuerzos que han hecho también los legisladores y en cuestión del marco legislativo. Creo que es una oportunidad que México tomó y que a lo mejor va acorde a gobierno abierto, pero creo que son temas que se rescatan de lo que ha hecho México. Bien, hay también, bueno, así como los municipios o el sistema municipalista, la federación está compuesta por entidades. La mayoría no cuenta con un plan de acción en sus respectivas demarcaciones territoriales, pero hay entidades que poseen vamos a ponerlo como, es que no quiero sonar muy despectivo con algunas entidades que no han hecho el esfuerzo de incluir en la agenda pública cuestiones de gobierno abierto. No sé si sea por voluntad política, no sé si sea por falta de liderazgo o por ignorancia, en los cuales se van quedando cada año. O sea, como es una tendencia gubernamental, todos los años va innovando, ¿no? O sea, cuestión de gobierno abierto. Y si te atrasas un año o no quieres generar un plan o un modelo de gobierno abierto, creo que es un atraso increíble en cuestión de estas entidades. Y son entidades que relacionadas directamente con la pobreza, tengo que ser claro, y hay entidades como la Ciudad de México, como Jalisco, como Nuevo León, que son pues los motores de la economía a nivel nacional y que pues son los que más generan planes y que van incluyendo a sus propios estados en sus propios municipios, perdón, en cuestiones de gobierno abierto. Entonces, legislan a favor de gobierno abierto, legislan a favor de los ciudadanos y por ende, o sea, es un sistema de un círculo virtuoso. O sea, es como el efecto de la bola de nieve. Poco a poco se van enrolando más ciudadanos y después se hace una ciudad informada, una ciudad incluyente, una sociedad en la cual radica la toma de decisiones, radica la cooperación, la colaboración, etcétera, ¿no? Creo que es también un aspecto fundamental. El segundo gran problema también, creo que tiene que ver con el asunto de, ¿cómo los puedo decir? A ver, que no, bueno, algunos estados también no han elaborado leyes en cuestión de transparencia, que es un paso atrás de gobierno abierto. Sus leyes datan de hace 15, 20 años, no están a la vanguardia de lo que exige hoy gobierno abierto. También se han ido atrasando en cuestión de derechos humanos, que también se puede incluir en una agenda de gobierno abierto. Y creo que todos esos agentes componen un gran problema. Y es que cada año es peor, porque como les decía, va avanzando y estas entidades se van quedando y se van rezagando, van quedando en un estancamiento en las cuales, pues, imagínense, va a ser muy difícil, muy complicado, que aunque se hagan los máximos esfuerzos, va a ser muy complicado sacarlos del abandono que están. Existen vacíos jurídicos,
no hace nada por hacer por elaborar un modelo de gobierno abierto. Es una perspectiva personal, pero posiblemente tengan asuntos más importantes que atender, como la inseguridad, como falta de servicios públicos básicos, pero creo que bueno, se tiene que señalar porque es una situación muy, muy, muy lamentable en este caso en México, que existan este tipo de problemas y que no estén a la vanguardia de algunas entidades que bueno, año con año van avanzando en este tema. Y, por supuesto, creo que año con año también estos gobiernos pareciera que lo que es gobierno abierto se va haciendo una utopía en el sentido de que pues a veces ni siquiera, bueno, conocen el tema. Bueno, también existen algunos buenos ejemplos. Creo que sueno muy pesimista al hablar mal de algunas entidades, y pues también debo de reconocer que en las entidades que son motores de desarrollo y son motores en cuestión de innovación pública, creo que hay buenos ejemplos, desde los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, existe aquí en la Ciudad de México una alcaldía, perdón, que se llama Magdalena Contreras, en las cuales se hace algo muy básico, pues un sábado, un domingo, un día que no sea laborable en cuestión de los funcionarios públicos, se ha diseñado una estrategia que se llama Haciendo Comunidad, que viene directamente relacionada con el tema de gobierno abierto. ¿A qué me refiero? A que vecinos y autoridades y hasta sector privado participan en jornadas de rescate de espacios públicos. Es algo muy sencillo, pero que al final de cuentas, creo que lo dice muy bien el nombre de esta estrategia, es haciendo comunidad, que los vecinos se conozcan, que compartan experiencias, que ellos diseñen cómo puede quedar, quedar pintado, espacios públicos que estaban en el abandono, y creo que es un ejemplo muy básico, ¿sí? Pero que es un ejemplo que podemos tomar para el gobierno abierto en cuestiones un sentido muy básico. Y también, por ejemplo, aquí en Puebla tenemos 217 municipios, aún así somos el segundo estado que tiene más, 217, pero actualmente la capital del estado, que se llama Puebla, el municipio de Puebla, ha diseñado una estrategia que se llama tablero de obra pública, en donde podemos ver los empleos generados, el financiamiento, la localización de la obra, y creo que es un avance en cuestión de innovación tecnológica en el sector público, en los cuales cualquier ciudadano puede consultar dónde están haciendo las obras, qué porcentaje lleva de avance, y cuál es el costo, el financiamiento, y de cuáles son, el financiamiento y el costo que están llevando a cabo hasta cierto momento. Creo que es una herramienta que incluye, la tecnología, que incluye una coordinación interinstitucional de dependencias de gobierno, de obra pública y de Secretaría de Administración, y al fin de cuentas, pues da pie a lo que es el Big Data y los datos abiertos, que pues para localizar y para hacer todo este entramado tecnológico, creo que es un ejemplo bastante bueno para dar a conocer que México está, en este caso Puebla, está a la vanguardia en ese sistema. El problema es que, siendo 217 municipios, solamente es uno de 217 que lo tiene. Digo, ni siquiera el 90% es el que tiene, ni siquiera el 1% tiene ese tablero, ¿no? Creo que es lamentable, y es por ese alejamiento que ha tenido los gobiernos, en este caso los alcaldes, presidentes municipales, en el abandono del gobierno abierto. ¿A qué llego con estos dos ejemplos? En que se fortalecen los pilares de gobierno abierto, por supuesto, desde lo más básico hasta lo más complejo, la utilización de tecnología, la utilización de datos, de cuestiones tecnológicas, de cuestiones de gestión, etcétera. Creo que es muy, muy importante resaltar eso, que, al menos estos dos ejemplos contienen los pilares fundamentales de gobierno abierto. Bien, podemos hacer la diferencia en el aspecto muy básico y el aspecto de la tecnología. Al fin de cuentas, pues existen recursos, talento humano
capacitado para hacer este tipo de estrategias, y creo que es aplaudible, pero a veces no basta con eso. O sea, creo que México tiene, bueno, buenos investigadores, buenos funcionarios públicos que deben de interpretar estas estrategias como un avance, pero que no es suficiente, o sea, para todos los municipios que tenemos. Y otra cuestión también es que, por ejemplo, en el primer ejemplo de lo de haciendo comunidad, existe un marco normativo, un marco administrativo que respalde esas acciones. Es decir, la Constitución de la Ciudad de México respalda estas decisiones de co-creación y de colaboración de los vecinos y que tienen el derecho a participar en cuestión de asuntos públicos. Y en cuestión, por ejemplo, de aquí de Puebla, pues no existe un marco normativo y se aplaude esa estrategia, en este caso, de la presidenta municipal, por echar a andar este tipo de estrategias para poner a la vanguardia, en este caso, al municipio. También se reconoce el esfuerzo que tienen los servidores públicos para con el ayuntamiento y que, pues, creo que es un gran paso para la transparencia, al menos, que es un pilar fundamental de gobierno abierto. Pues la mayoría de los municipios aquí en Puebla pues están muy, muy lejanos para tener ese tablero de obra pública. Lamentablemente, casi todas las obras públicas que se realizan es por medio de gestión, es decir, viene por un ingreso federalizado, ¿sí? Son proyectos de federación y que, pues, lamentablemente también el sistema recaudatorio de los municipios, si bien en el marco legislativo lo deja muy claro, creo que los que interpretamos o los que bueno, somos responsables de decisiones, somos, bueno, en este caso los presidentes municipales que cada vez dependen más de la federación y del Estado que de ellos mismos. También otro aspecto que quiero mencionar, por ejemplo, aquí en Puebla, hay muy pocos ayuntamientos, muy pocos municipios, los cuales tienen, o sea, a veces, bueno, no tienen ni portal gubernamental, no tienen plataformas tecnológicas, no usan las aplicaciones que nos brinda de la tecnología actualmente, los teléfonos que bueno, el contacto para estar, bueno, el teléfono de contacto para estar comunicados con ellos a veces no tienen línea, no hay internet. O sea, son cuestiones básicas para la implementación por ejemplo, de este tablero que no existen. O sea, todavía existen la duplicidad de funciones, hay muchísima gente en el ayuntamiento. Son cuestiones que van atrasando a estos municipios y que lo más básico a veces no lo tienen. Digo, ya ni siquiera hablemos, por ejemplo, de una comunicación institucional, ni siquiera una página de Facebook, nada. O sea, pareciera que están dejando atrás el contacto con la ciudadanía, y creo que ese es uno de los aspectos más importantes que deben tomar en cuenta para la creación, al menos, de un contacto ciudadano. Bueno, pues obviamente la mayoría de los municipios no tiene un modelo de gobierno abierto. Están intentando, por ejemplo, en Jalisco, lo que es Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, son municipios que van a la vanguardia y que a veces, tengo que decirlo, a veces depende también de la plataforma política a la cual pertenezcan los presidentes municipales, ¿no? Sí, la mayoría, pues, una socialdemocracia, aquí un partido bueno, respecto a la plataforma de la socialdemocracia, y van avanzando muy bien en ese tema. A veces los de izquierda, pues, es que no quiero entrar en cuestiones políticas ni ideológicas, pero pues, podemos también identificar que las plataformas políticas electorales de algunos partidos políticos no promueven el gobierno abierto. Y digo, es un aspecto que no sé si es por clientelismo, no sé si es por la ventaja del electorado, o sea, de obtener esos votos, que no incluyen esa apertura que creo que necesitan las sociedades modernas. También muy pocos municipios tienen políticas integrales de transparencia. O sea, solamente es lo que les pide la federación y la legislación vigente y hasta ahí. O sea, hay muy pocos municipios que entregan, o sea, lo básico y así superan las auditorías. Creo que es un aspecto que debo de tomar en cuenta para la cuestión de transparencia y la cuestión de gobierno abierto. Bueno, ya en cuestión de lo que es el talento humano en los ayuntamientos, pues no existe profesionalización, no existen espacios físicos donde ellos puedan trabajar. Hay muy pocos municipios que contratan al personal por medio de competencias.
casi bueno, por lo general es por quien anduvo en campaña y sin tener en cuenta lo que pues requiere un ayuntamiento y la responsabilidad que conlleva tener una función en la administración pública. Creo que los presidentes municipales aquí en México no han permitido bueno, delegar el poder ni siquiera a sus colaboradores y pues mucho menos a los ciudadanos. Creo que también es otro aspecto ético de parte de los funcionarios y de los servidores públicos que tengo que remarcar. Y bueno, otro aspecto es que hay muchos municipios que también han hecho el esfuerzo de implementar gobierno abierto y que son polos de desarrollo, es decir, existen en abundancia las organizaciones de la sociedad civil, existen empresas, bueno, sector privado, hay campus universitarios en esos municipios, pero que no los han sabido aprovechar, ¿sí? Es decir, o sea, esos municipios deberían estar a la vanguardia porque tienen al lado suyo campus universitarios, sectores, bueno, el sector privado, con comercio, con algunas industrias que les gusta cooperar para el desarrollo de la comunidad o del municipio y que también creo que no, bueno, no se ha tomado en cuenta esa energía de ciudadanos en los cuales están dispuestos, pero pues por la cuestión de delegar el poder, creo que no se ha sabido aprovechar ni optimizar esta ventaja que tienen algunos municipios. Y también, bueno, posiblemente, pues ya hablé de la voluntad política de los presidentes municipales, no existe también liderazgo gubernamental, pareciera que todo es gestión, pareciera que todo es, o sea, cumplir con lo más básico, y creo que no han dado un salto a miras de otros países, y las prácticas, o sea, son muy cerrados, ¿sí? Hay muy pocos municipios que colaboran bueno, de una forma internacional, y creo que ese es también un aspecto muy, muy llamativo para que, pues, es como cuando vamos a la universidad. A la universidad vas, sí, a desarrollar, pero creo que es un momento de abrir ese, ¿cómo te puedo decir? Abrir un panorama en el cual nosotros podamos entender las tendencias y entender los cambios mundiales y formar nuestro propio criterio, ¿no? En la universidad, más allá de que vamos a estudiar una licenciatura, creo que es tener en cuenta que es una puerta al mundo, ¿no? Cuestión de los municipios es prácticamente lo mismo, no han mirado, no han visto algunas prácticas de otros países y pues desconocen estas experiencias que tienen algunos ayuntamientos, ya ni siquiera de otros países, sino del mismo México. Y también otra causa por la cual yo creo que no se ha desarrollado un modelo de gobierno abierto en la mayoría de los municipios es que no hay un ente articulador. Es decir, se tienen las ganas en el ayuntamiento, se tienen las ganas en la academia, o sea, en el campus, se tienen las ganas y la energía en el sector privado y en la sociedad civil, pero no hay un articulador, es decir, no hay algo que los una, y creo que ahí debemos de entrar los investigadores, pero pues obviamente pues posiblemente puede ser que tengan una visión muy diferente a lo que la tiene el sector privado, lo que la tiene la academia y lo que tiene en este caso el gobierno, ¿no? Creo que hace falta, o sea, no es descubrir el hilo negro, sino encontrar ese articulador de entes en el cual pueda reunir y pueda hacer un cabildeo entre los cuatro, esta hélice colaborativa. Entonces creo que ahí es un tema que está todavía por desarrollar, que no existe un tema, bueno, un tema de articulación de todas estas, de esta energía ciudadana para la implementación o para el diseño de un modelo de gobierno abierto. Y bueno, otro aspecto que también lo comento muy rápido, es que los costos de implementar un mal modelo de gobierno abierto son desastrosos aquí en México. Es decir, el tiempo, que son los presidentes municipales, actualmente ya existe una reelección inmediata única, es decir, son de 3 años, pero ningún presidente municipal quiere entrar en el tema. ¿A qué me refiero? A que un modelo de gobierno abierto o el diseño del modelo de gobierno abierto pues no se puede hacer en un año. O sea, se tiene que tomar más tiempo para el diseño y la implementación y su posterior evaluación, pero creo que los costos son desastrosos de una forma política o una forma electoral.
Es decir, si se intenta hacer este modelo de gobierno abierto, pero fallan en la implementación o en el diseño, se hace un boom que creo que ningún político, ningún presidente municipal quiere asumir una responsabilidad tan costosa. Creo que piensan en las siguientes elecciones y por eso hay un freno de toma de decisiones en cuestión de gobierno abierto, porque el gobierno abierto pues va más allá, ¿no? Más allá de que se abran las oficinas, se abran los procedimientos, etcétera. Creo que es o sea, no le quieren entrar por el costo político y el costo electoral que puede traer consigo esas malas decisiones o esa mala implementación. Y creo que sí es parte de las cuestiones que existen aquí en México. Digo, yo lo digo por la experiencia de aquí en Puebla. O sea, tendría que, imagínate, en los 2000, más de 2.550 municipios para conocer las realidades de cada uno. Y creo que no hay tiempo que perder en cuestión de innovación, en cuestión de gobierno abierto, en cuestión de que se existan políticas de apertura, pero pues hay todavía una resistencia. Hay una resistencia, yo creo que no solamente es en México o en Puebla, sino es en toda América Latina. A ver, ojalá que pudiese escuchar algunas experiencias de municipios como ustedes como instituto, en los cuales han tenido experiencias favorables, porque lamentablemente hay muy pocos institutos de gobierno abierto. Hay institutos de planeación, pero es de una planeación de gestión y de recaudación, de implementación de servicios públicos, etcétera. Pero no hay un instituto de gobierno abierto en el sentido gubernamental. Ustedes, bueno, al parecer es una organización no gubernamental. No sé si esté en lo correcto. Sí, es correcto. Sí, somos una organización de la sociedad civil que apoya a gobiernos, pero no gubernamental. ¿Sí me escuchan? Sí, escucho. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, yo estaba hablando que nosotros no somos una organización gubernamental, somos una organización desde la sociedad civil que apoya a gobiernos en sus planes de gobierno abierto, en sus políticas de transparencia, pero sí, estamos en la sociedad civil. Perfecto. Bueno, continuando rapidísimo con esto, es que pues, hay muy pocas, en este caso, startups, que ya es un modelo de laboratorios ciudadanos en los cuales se pueden echar a andar estas iniciativas. Hay muy pocos aquí en Puebla, hay muy pocos en México. Hay más organizaciones de la sociedad civil en cuestión de temas específicos, pero no en cuestión de gobierno abierto. Por eso es el interés que tenemos algunos investigadores aquí en México de conocer algunas tendencias, en simpatía con Chile, con Argentina, con Brasil, Perú, Colombia. En México se hacen grandes esfuerzos, pero la existencia de estos institutos aquí en México sí existen, pero pues no tienen la trascendencia que deberían de tener. Creo que a veces la academia ha tenido que tomar esa bandera, pero no es suficiente, no existe recurso. O sea, eso es una cuestión muy, muy, muy complicada. Les digo, si es que es por iniciativa propia o por iniciativa ciudadana, pues hay políticas de privacidad de los gobiernos, etcétera, ¿no? Y creo que por eso México ha tenido este problema en cuestión de la implementación de modelo de gobierno abierto. Actualmente se está formando el cuarto plan de gobierno abierto, y que algunas entidades y municipios ya tienen el suyo, pero la mayoría no cuenta con el suyo. No sé si tengan alguna pregunta, algunos de las personas que están en esta conexión. ¿Me escucha? Sí. Sí, tenemos muchas preguntas. Por un momento pensé que estaba hablando de Brasil, porque somos muy parecidos, ¿no? Tenemos los mismos desafíos y las mismas oportunidades cuando hablamos de gobierno abierto local. Mira, yo tengo algunas preguntas, voy a empezar y después compartimos también. Pero Daniel, en nuestra experiencia trabajando con los municipios y con los gobiernos locales,
damos cuenta de que los gestores públicos ni siquiera conocen la ley de acceso a la información, ¿no? También no tenemos una estrategia nacional para fomentar la adopción de esta agenda a nivel local. O sea, también tenemos acciones de gobierno abierto local muy aisladas, como por ejemplo São Paulo o por ejemplo Río de Janeiro, pero ninguna estrategia nacional que permita que los municipios, que las alcaldías tienen condiciones y que fortalezcan sus capacidades de implementar políticas de gobierno abierto, ¿no? Yo estaba pensando que una pregunta sería, ¿qué tipo de estrategia crees que es interesante para que los gobiernos locales sean abiertos? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de políticas tendríamos que hacer a nivel local, a nivel nacional para que los gobiernos locales sean abiertos? ¿Tú crees que en esta estrategia hay espacio, hay que pensar en formas de colaboración entre las alcaldías? Por ejemplo, esta experiencia que he compartido, que haciendo comunidad, ¿cómo podría otra alcaldía implementar algo así? O este tablero, ¿no? ¿Cómo es posible hacer una colaboración entre alcaldías? O sea, una colaboración entre gestores públicos, entre gobiernos locales. ¿Crees que hay espacio, que es posible hacer política así? Mira, después hablemos más. Voy a escuchar las chicas también. Bien, en cuestión del tipo de estrategia, creo que es bastante complicado aventurarse a decir alguna estrategia que pueda incluir a todo un sistema federalista, un sistema municipalista, en la cuestión que no comparte las mismas características por cuestión de población, de cultura, de identidad, desde lo regional, pero creo que una estrategia es ir hacia una legislación de fomento de gobierno abierto, porque el gobierno abierto pues es algo intangible, que para ir nutriendo un diseño institucional, un andamiaje administrativo en los cuales todos los municipios sean sujetos obligados de esta colaboración y de esta participación. ¿A qué me refiero al decir que tenemos que nutrir el diseño institucional? Es que debemos, los municipios a través de una legislación estarían obligados y serían sujetos a implementar modelos de gobierno diseñados posiblemente desde la legislación o desde el cuerpo legislativo. Creo que esa es una cuestión importante que debemos de tomar en cuenta. No sé si sea la única, la vía normativa y la vía, en este caso, por medio de leyes, sino que, hasta cierto punto, gobierno abierto tiene un sentido voluntario, es decir, que los gobiernos van diseñando sus propias estrategias desde una visión local y creo que es respetable. Creo que ahí entraríamos en una contradicción. Bien, la segunda pregunta es sobre las estrategias de colaboración, ¿cierto? Sí, cierto. Colaboración entre alcaldías, entre gestores públicos. Bien, creo que va por la misma vía, lo que es la vía de legislación, pero creo que no es la más viable porque es obligar a poner en este caso a ayuntamientos o a presidentes municipales que a veces, aquí en México no se les pide un requisito de formación académica, porque pues todos tenemos ese legítimo, esa decisión de ser gobernados o ser gobernantes, ¿no? O sea, ahí creo que sería un impedimento, un obstáculo legal y hasta de legitimidad de que pusiéramos, por ejemplo, una restricción a quienes pueden acceder al poder. O sea, en este caso,
es un poco complicado pensar en que todas las alcaldías o todas las presidencias municipales podrían colaborar, porque no todos los presidentes municipales o el personal está capacitado para implementar esos modelos. Digo, y las circunstancias de cada municipio o sea, son muy específicas. Creo que es una buena pregunta. Posiblemente tengo que investigar más sobre cómo llegar a esa estrategia, porque esa pluralidad que existe con los municipios, creo que bueno, es una característica de América Latina, pero creo que, bueno, considero que una estrategia, si bien la vía de la legislación es la más óptima, creo que no es la correcta, porque bueno, yo veo y yo analizo desde los municipios desde una visión bueno, de que pueden ser voluntarios las decisiones que tomen en cuestión de gobierno abierto. Si le ponemos una restricción legislativa, creo que ahí va a haber bueno, un mayor rezago en el sentido de que si hay municipios que no cumplen con la ley de transparencia y que están frecuentemente en la Auditoría Superior de la Federación, que nos hace pensar, o sea, para mí es un sistema ideal, pero con estos elementos fallidos, es decir, no todos los municipios cumplen o quieren cumplir conforme a la ley. Y hay sanciones, por supuesto. En cuestión de modelo gobierno abierto, a veces cuando no se habla de dinero o no se habla de gasto, creo que se baja una condena, existen menores responsabilidades y creo que no lo tomarían en cuenta. Pues dirán los presidentes municipales, si no voy a la cárcel por desviar algunos recursos, que me hace pensar que por no implementar un modelo de gobierno abierto puedo ir a una sanción penal. Pero en este caso, les comento, no veo otra opción en este momento que no sea la vía jurídica o la vía de un paquete legislativo referente a lo que es gobierno abierto. ¿Por qué? Por las mismas situaciones que todo el paquete, bueno, todo un sistema jurídico es muy, muy bien determinado y pues ni siquiera así se cumple. Creo que no va por ahí, creo que es más de voluntad de los presidentes municipales y que es una opinión muy personal y sin el afán de que exista una alevosía en contra de esto, es que creo que un modelo de gobernanza, de gobierno abierto, perdón, es que pues accedan al poder personas que saben en cuestión de toma de decisiones, en cuestión de la agenda pública, en cuestión de de saber que el ciudadano debe de estar al centro de las decisiones de la agenda gubernamental y la agenda pública, y que creo que pues, personas que están preparadas académicamente y de una forma ética accedan al poder. Creo que es una única vía muy diferente a lo que es un paquete legislativo referente al gobierno abierto, para que a través de ellos puedan incluir a esos municipios y a esos ayuntamientos en un modelo de gobierno abierto. No sé si Vanessa va a hablar. Hola. Hola, Vanessa. Hola, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Yo tengo unas preguntas, Daniel. No sé cuál empezar. No, en cuanto hablabas, me quedé muy pensando qué cambios el gobierno abierto en los casos que trajo, lo que cambió para la gente, qué transformación la gente sintió con estos casos, con estas iniciativas que trajo. Voy a hacer esta, después si hay más tiempo hago las demás. Bueno, te contesto. Creo que existe una consideración muy notable en cuestión de los cambios, bueno, del impacto que genera una decisión de gobierno, bueno, que involucrada con gobierno abierto en la calidad de vida de las personas. Creo que empezando desde lo más básico es cómo se impacta con una mayor, ¿cómo te puedo decir? Bueno, el impacto es mayor en la calidad de vida, entre lo más básico. En cuestión de la estrategia de haciendo comunidad, creo que una persona que a lo mejor es una persona que es vecina de la comuna, etcétera,
va a notar el cambio, que si por ejemplo su parque está pintado, está ordenado, está limpio, y que las cuestiones de servicios públicos están al 100% de una forma efectiva, creo que va a notar, entre lo más básico, la gente tiene esa percepción de que las cosas han cambiado y que le favorecen la calidad de vida. En cuestión, por ejemplo, del tablero, son dos cuestiones que hablé, en este caso la del tablero, pues hay muy poca gente que sabe de esta estrategia, de esta herramienta, y pues no le encuentran un uso favorable a su vida. En este caso, es más utilizada por investigadores, es más por periodistas, por alumnos, por universitarios, por funcionarios públicos, que una persona que es ciudadana y que es parte de la sociedad, pero no está involucrada en esos temas. Creo que entre mayor sea visible, o sea, entre mayor se encuentre al ojo público, exista una frecuencia de una determinación mayor, es decir, si la persona ve que llega agua potable, que existe seguridad pública, que los semáforos están sincronizados, que, no sé, son cuestiones básicas de servicios públicos. Creo que el impacto es mayor o la percepción es favorable a lo que es este tipo de decisiones. Lo de haciendo comunidad, pues es el rescate de espacios públicos, que es ir a barrer, bueno, ir a pintar algún inmobiliario del espacio público, y creo que se nota a simple vista con una mayor percepción y es muy favorable para el ciudadano, para el vecino. En este caso, lo del tablero, si bien está al alcance de todos, creo que no todos aprovechan esa herramienta. Te digo, está comprobado que aquí en México todo lo que es cuestiones de solicitudes de información, de la utilización de estas herramientas, la utilización de los datos abiertos, es más por profesionistas, por periodistas, por docentes y por investigadores. Más allá, pues nadie llega a tener una visita a esas herramientas, esos canales, y creo que pues, el impacto se hace más notable cuando cuando es algo más básico. En este caso, lo del tablero, muy poca gente lo sabe y creo que es una cuestión solamente de percepción, pero digo, al fin de cuentas, las dos son herramientas muy, muy elementales en cuestión de gobierno abierto. Amanda, no sé si quieres hacer una pregunta. Si no, voy a hacer, creo que sea la última porque ya estamos casi en el horario. Oi, Ivan. Desculpa, Daniel, estou por cell phone. Pode continuar, estou aproveitando muito as perguntas e as respostas. Gracias. Bueno, entonces voy a hacer la última. ¿Todo bien, Laila? ¿Sí? ¿Puedo? Daniel, creo que esta respuesta que nos dio está muy, muy involucrada, muy cerca de unas reflexiones que nosotros hacemos sobre la agenda de gobierno abierto, que es muy elitista. Y nosotros pensamos cómo llevar esta agenda para la gente, cómo la gente siente estos cambios. Sí. Hablamos de transparencia, pero ¿transparencia para qué? Participación para qué, colaboración para qué. Esto va a cambiar la vida de la gente. O esto es importante diante de problemas que son muy graves, es que la gente no tiene que comer, dónde vivir. Entonces, y creemos también que a veces el modelo de gobierno abierto, que está muy cerca de OGP, de la alianza, a veces deja un poco, no sé si en español esto, endurecido, muy cerrado, sí. Este modelo, sí. Y no aproxima de la gente. Entonces, esta pregunta que hago es, ¿cómo usted ve que podemos superar este modelo de OGP
cómo llevar el gobierno abierto para la gente, cómo bajar a la punta para que la gente sienta esto, la necesidad, tanto cuanto los servicios más básicos. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Uy, pues, creo Sí, que sí se entendí perfectamente, Vanessa. Bien, ¿puedo responder, Vanessa? ¿Sí? Bien. Creo que bueno, la consideración que tengo sobre esta pregunta es bastante, a lo mejor compleja desde el sentido de que todo es cuestión de adaptar y de regionalizar los modelos, ¿no? Si bien la OGP a veces es muy estricta con los modelos que se forman en las cumbres o que las experiencias que llegan a las cumbres de gobierno abierto son, como ustedes dicen, muy endurecidas, muy cerradas, muy elitistas, y cómo, o sea, el sentido de gobierno abierto es hacer comunidad, es decir, que los vecinos se conozcan, que sepan las necesidades del barrio o del municipio, que sepan las necesidades de cada calle. O sea, eso es un aspecto fundamental y lo escribí en un ensayo bueno, en el que publiqué, que por ejemplo, aquí hay bueno, grupos vulnerables en los cuales están la comunidad indígena, ¿no? O sea, los servicios básicos que tienen ellos, pues la mayoría es son muy escasos, no son muy eficientes, que digamos. Entonces, ¿cómo poder implementar gobierno abierto? Y existe una comunidad aquí en México que es la comunidad zapatista, son un grupo de personas indígenas que forman sus propias comunidades, es decir, tienen su propio régimen de gobierno y que ellos toman las decisiones. Si bien viven en un municipio, ellos tienen su propia forma de apertura de gobierno, es decir, la mayoría es a mano levantada, una elección es a mano levantada, la mayoría tiene principios éticos en cuestión del presidente municipal. Existen algunas cuestiones que si bien son simplistas, o sea, y respeto mucho la forma de organización de cada pueblo indígena, de cada país de América Latina, y lo escribí muy bien en cuestión de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Chile, de Perú. Creo que va en ese sentido, Vanessa y amigos de Instituto de Gobierno Abierto. Creo que la regionalización de estos modelos, si bien no hay un articulador de todas las comunidades indígenas de México, pero existen principios los cuales ellos basan y posiblemente ni siquiera conozcan la Alianza para el Gobierno Abierto. O sea, son temas que van más allá de gobierno abierto, son de ética, de profesionalismo, en cuestión, no solamente hablo de la universidad, sino de cuestión hasta una identidad espiritual de cada comunidad indígena. Bien, ¿a qué viene esto? A que creo que la OGP debe de centrar los esfuerzos de todos los países, todos los investigadores, de los consultores, de los institutos como ustedes, en cuestión de que deben de ser más simplistas, si bien no quiero quitarle lo complicado y ¿cómo puedo decirlo? No quiero quitarle esa esencia de gobierno abierto. Creo que las acciones que debemos implementar como países y en este caso como municipios deben de ser más simples, es decir, llevar estrategias en cuestión de servicios públicos para empezar, ¿no? Ahí se nota claramente la implementación de un modelo de gobierno abierto. Luego, la participación de todos los ciudadanos, que los ciudadanos puedan diseñar servicios públicos, que puedan ser parte de esa evaluación y al principio de un diagnóstico y posteriormente de una evaluación de servicios públicos, pero pues haciendo comunidad, es decir, teniendo en cuenta a todos los entes de esta hélice colaborativa de la cual hablo, ¿no? De la academia, el sector público, el sector privado y el sector social, o en este caso, y también podría incluir todo lo que son los laboratorios, los institutos y todas esas organizaciones de la sociedad civil profesional e informada en esta cuestión. Creo que el articulador, necesitamos a alguien, o sea, necesitamos ese ente que se ponga de acuerdo con todos sus entes, o estas hélices, y
llevar a cabo estrategias de gobierno abierto. O sea, regresando a tu pregunta, creo que sí debemos de ser menos riguristas con las estrategias de la OGP. Si bien es una organización internacional, creo que va por ahí el asunto, porque ser muy específicos, muy técnicos, o utilizar un lenguaje que no todos comprenden, creo que es una barrera de estrategia, bueno, una barrera que impide que en este caso, los gobiernos o la sociedad civil puedan llevar a cabo estrategias de gobierno abierto en comunidades o en municipios. Pero sí, creo que tiene dos vertientes: ser más simplistas, o que cada municipio adopte, si bien no una estrategia de la OGP, pero que adopte estrategias en la columna vertebral de gobierno abierto. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Creo que, así como dijo, tenemos mucho que hablar, hay muchos problemas muy similares acá. Sí. Entonces creo que tenemos que continuar compartiendo. A nosotros es un gusto tenerlo acá, un honor. Y bueno, creo que es de esto, nosotros estamos muy contentos y que acompañe también los otros diálogos para que pueda siempre traer más de la experiencia de México. Y ahí vamos. Muchas gracias por tu participación y a todos. Muchísimas gracias a ustedes como instituto en esta pequeña plática. Sí, hay muchos temas que conversar, pero estoy muy agradecido por la oportunidad que se me ha brindado. Gracias, Vanessa, gracias a todos los que colaboran en el Instituto de Gobierno Abierto, y un saludo hasta Brasil, y un saludo a todos los que participaron en este diálogo. Sí, fue una hora, es para tener voluntad de hablar más, ¿no? Muchísimas gracias por esa oportunidad que se me dio. Sí, fue buenísimo, buenísimo. Somos muy parecidos, tenemos mucho que hablar, ¿no? Gracias, Daniel, gracias. Sí, no, de nada. Nos vemos. Muchas gracias. Daniel. Nos vemos. Nada. Hasta luego. Hasta. Chao. Chao. Chao.